Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 22 de septiembre. Bajo fuerte presión internacional, Nicolás Maduro envió una carta a Donald Trump para rechazar acusaciones de narcotráfico y proponer un diálogo. Sin embargo, el coronel retirado Guillermo Beltrán Bielma llamó a los militares venezolanos a ponerse del lado correcto de la historia y entregar a Maduro junto a los jefes narcotraficantes. El Estado Mayor de la Fuerza Armada Venezolana en el exilio ya está conformado, trabajando y preparado para actuar. No se trata de promover la violencia, sino de mantenernos atentos y de respaldar el camino cívico y pacífico hacia la libertad. Jóvenes oficiales patriotas de verdad, el comando nunca muere. El momento de decidir es ahora. Quienes asuman con responsabilidad podrán preservar a su familia, su honor y su patria. La valentía también es elegir el camino cívico y responsable para ponerse del lado correcto de la historia. Por legitimidad de origen, debemos apoyar y reconocer al presidente electo Edmundo González Urrutia y a nuestra líder María Corina Machado Parizca, para que unidos y con la Constitución en la mano como guía, recuperemos la libertad que reclama todo el pueblo. A los venezolanos, actuemos con precaución, pero recordemos lo que proclama nuestro himno nacional. Unidos, venceremos la opresión y alcanzaremos la libertad. La decisión histórica está entre nosotros. A los pilotos militares, no usen sus aeronaves para apoyar a los narcoterroristas. Deberían actuar con honor y amor a la patria. La próxima vez que despeguen, coloquen rumbo 022, distancia 476 millas náuticas, transponder 7700, transmite en inglés o en español en frecuencia 121.5 y aproximación directa a la pista 0725 de la estación naval Roosevelt Road en La Ceiba, Puerto Rico. Enciendan las luces y tu avión, que alguien te va a contactar y sabrá de qué se trata. Nuevamente, un pueblo que ama la libertad, al final será libre. Teniente Coronel Guillermo Beltrán Bielma. Incluso señaló posibles puntos seguros en el extranjero, como en Puerto Rico, para quienes decidan romper con el régimen. El mensaje llega en un momento crítico entre la presión internacional liderada por Estados Unidos y las fracturas internas. Maduro enfrenta señales crecientes de aislamiento tanto fuera como dentro de Venezuela. Francia y varios países europeos se preparan para reconocer el Estado palestino al inicio de la Semana Diplomática Central de la ONU, tras la decisión de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal de hacerlo. Estas medidas buscan aumentar la presión sobre Israel en medio de la guerra en Gaza, que ha dejado decenas de miles de muertos y generando críticas incluso de sus aliados. El presidente Emmanuel Macron señaló que Francia dará el paso y que la liberación de los rehenes capturados por Hamás en octubre de 2023 será condición para abrir una embajada en Palestina. También afirmó que el reconocimiento busca fortalecer la solución de dos estados y aislar a Hamás. Por su parte, Israel rechazó la decisión y aseguró que este tipo de reconocimiento no ayudan a la paz, sino que agravan la inestabilidad regional. En tanto, las familias de los rehenes israelíes cumplen una semana acampando frente a la residencia de Benjamín Netanyahu en Jerusalén. Denuncian que la ofensiva terrestre en Gaza pone en grave peligro la vida de los cautivos. La invasión supone un riesgo directo para todos los rehenes, advirtió Udi Goren, primo de una de las víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023. Al mismo tiempo, la Asamblea General de la ONU reunirá esta semana a más de 140 líderes mundiales, con el tema palestino en el centro del debate. Sin embargo, el presidente palestino no podrá asistir, ya que Estados Unidos le negó la visa de ingreso. Argentina vive horas decisivas. Tras la derrota de Javier Milei en Buenos Aires, los mercados se desplomaron, el peso se devaluó, las acciones argentinas cayeron en Wall Street y el Banco Central tuvo que usar más de $1.000 millones para frenar la crisis y cambiarla.
En este escenario, Milei viaja a Nueva York para la Asamblea de la ONU y una cumbre decisiva con Donald Trump. La cita llega con un respaldo inesperado. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó un apoyo total a la Argentina. Bessent afirmó que el Tesoro hará lo que sea necesario para respaldar al país, incluso con swaps de divisas y compras de deuda. Milei respondió de inmediato en redes sociales agradeciendo el apoyo incondicional de Trump y Bessent. El efecto fue inmediato, las acciones argentinas subieron más del 10% en Wall Street y el dólar abrió la jornada a la baja. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país está dispuesto a defender a Polonia y a los estados bálticos en caso de una escalada militar de Rusia. Sus declaraciones llegan tras la denuncia de Estonia y la OTAN de que 3 cazas rusos violaron el espacio aéreo estonio durante más de 10 minutos sobre el Golfo de Finlandia, algo que Moscú niega. Trump respondió sí lo haría al ser preguntado si apoyaría a esos países europeos ante una agresión rusa. El mandatario añadió que Estados Unidos no tolera estas provocaciones y dejó claro que los compromisos de seguridad de la OTAN se mantienen firmes. El incidente será discutido ante el Consejo de Seguridad de la ONU a pedido de Estonia. No es la primera vez que se reportan acciones de este tipo. A inicios de septiembre, la OTAN derribó drones rusos que habían sobrevolado Polonia, un hecho que el propio Trump describió entonces como un posible error. La Comisión Internacional Investigadora de la ONU denunció que Rusia está cometiendo crímenes de lesa humanidad en Ucrania al aplicar una estrategia de traslado forzoso de población en las zonas que ocupa o intenta expandir. Según el presidente de la comisión, Eric Moss, el objetivo es sembrar el terror entre los habitantes para obligarlos a huir de sus hogares. El informe señala que Moscú utiliza ataques con drones, bombardeos y deportaciones organizadas como parte de un plan para afianzar su control en los territorios ocupados. Los ataques alcanzan a civiles, viviendas, infraestructuras y transportes en regiones. La investigación documenta que las fuerzas rusas incluso persiguen a víctimas en tiempo real mediante drones, lanzándole explosivos y causando numerosas muertes y heridos. Además, la comisión reveló que los canales de Telegram vinculados a soldados rusos han difundido cientos de videos mostrando civiles asesinados o maltratados, lo que también constituye un crimen de guerra por ultrajes contra la dignidad humana. Estas tensiones refuerzan el temor de los países del flanco oriental de Europa ante una Rusia cada vez más activa en sus fronteras en medio de la guerra que mantiene en Ucrania. Estas fueron las claves del mediodía de hoy, 22 de septiembre. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder el tiempo.